Esta noche, mi hermano, vamos a meditar sobre un hermoso tema, el cual viene a bendecir nuestra vida, hermanos, como oyentes. El tema, quiero dirigírselo a aquellas personas, hermanos, que aún no han entendido la gracia y la misericordia de Dios. Yo podría decir que este mensaje es para el pecador, hermano, para el que no conoce a Dios, para el que desconoce a Cristo y que no le ha recibido en su corazón. Quisiera yo decir eso, teniendo por sentado y teniendo la certeza, hermanos, que todos los que estamos dentro de la iglesia somos convertidos. Pero como no es ese el caso, hermanos, tristemente no es ese el caso, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, que dentro de la iglesia también hay aún inconversos. Gente, hermanos, que profesa tener fe, gente que si usted le pregunta, ellos dicen conocer a Cristo. Gente que dice conocer a Dios, pero no practica la justicia. Por lo cual es evidencia, hermanos, de que no tienen a Cristo en su corazón, que no ha habido un cambio en ellos. La Biblia habla al respecto y dice, por sus frutos los conoceréis. En esa sola frase queda dicho todo lo que yo dije ya, ¿verdad? Porque no todos damos evidencia, hermanos, de conocer a Dios. No todos, hermanos, podemos dar garantía de lo que decimos. Usted sabe que la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Y claro está, cuando se habla del Espíritu Santo, tienen que haber manifiestos frutos de cambio en la persona. Si no, de lo contrario, por mucho que lo diga, va a ser verdad. Por mucho que lo quiera demostrar con palabras, se va a dar por sentado que esta persona. Entonces, el mensaje de esta noche, hermanos, si bien es un mensaje, hermanos, que va dirigido al corazón, a la conciencia de la persona para ser movida al arrepentimiento, muchos cristianos lo necesitan también, hermanos. Digo cristianos porque están dentro de la iglesia y se acoplan al movimiento y al sistema de la iglesia. Y la Biblia dice que están entre nosotros y comen con nosotros y se mueven entre nosotros y llegan a tener incluso puestos en la iglesia en el que tienen la oportunidad y la ocasión de manifestarse pues como tales, pero en el corazón están muy distantes de conocer realmente al Señor. Y he ahí la importancia del arrepentimiento y del mensaje de esta noche, hermanos, cuando le titulamos No hay justo. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Y esto, hermanos, no es solo para aquel pecador empedernido. Esta palabra es aplicable, hermanos, a todo género humano. Es decir, a toda la humanidad, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera un justo. Cuando hablábamos del tema de la oración, hermanos, el tema recién dado en la iglesia referente a la oración, hermanos, y del ministerio, del servicio dentro de la iglesia, y hablábamos de la intercesión, hermanos, trajimos el pasaje de Abraham cuando estaba intercediendo por los justos que estaban en Sodoma. Él estaba, hermanos, intercediendo por los suyos, digamos. Abraham le dijo, si hubieran 50 justos, ¿no perdonarías aquel lugar por los 50 justos? Y Dios le dijo, si yo encuentro 50 justos, de cierto te digo que perdonaré todo aquel lugar. Imagínense, pero siguió bajando la cantidad porque no habían 50 justos en aquel lugar, hermano. Pero Abraham, sintiendo compasión por la gente, que es lo que todo creyente debe de tener, hermanos, compasión por el pecador, y por eso predicamos esta palabra, hermanos, porque no queremos que nadie perezca, porque ese es un sentido que nos ha sido transmitido de parte de Dios, hermanos, el sentir misericordia por el pecador, y por eso trabajamos. Ahora el asunto está, hermanos, en realmente guiar a la persona verdaderamente al pie de la cruz, y por eso el mensaje de esta noche. En esa ocasión el número bajó hasta 10 y Dios le dijo, si hubieran 10 yo los perdonaría. Yo perdonaría aquel lugar. Pero obviamente, hermanos, no había ni siquiera uno. ¿Cuántos se salvaron de aquel lugar? Ahí estaba Lot y su familia, que por una decisión equivocada terminó metido en Sodoma por la avaricia, porque no fue otra cosa más que la avaricia la que llevó a Lot a ir a terminar aquel lugar. Entonces, la familia
de Lot, él y su familia. Y fueron salvos nada más los justos. Porque Dios, hermanos, Él es piadoso, Él es misericordioso, pero la Biblia dice que también debemos de conocer la severidad de Dios. Dios es severo, hermano. O sea, Dios no va a dar por inocente a nadie. Nadie, hermanos, puede justificarse ni siquiera con hechos, porque la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, por lo que se puede alcanzar la salvación. Es únicamente por la fe, hermano, por la fe que se puede llegar a ser salvo. Pero hay un mecanismo, hermanos, para manifestar esta fe. La Biblia dice que nosotros tenemos que predicarlo, porque si nosotros no predicamos, ¿cómo se van a convencer si no hay quien se los diga? Y el que predica, hermanos, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a testificar de Dios si no lo conoce? Entonces, hermanos, el que predica debe de empezar por ejercer el ministerio de la predicación a cabalidad, hermanos, para salvar a otros, así como él fue salvo. Y de ahí, hermanos, viene lo demás, que no deja de ser importante, hermanos, ejercitar la práctica, hermanos, para adquirir no solo el conocimiento, sino también el adiestramiento, hermanos, para dar un testimonio a cabalidad de a quién está predicando. Porque nosotros estamos predicando a un Dios que conocemos y que decimos que es todopoderoso, que es fiel y justo. Pero ¿por qué lo decimos? No lo decimos solamente porque lo oímos. Nosotros creímos cuando oímos que Él era justo, y por la fe echamos a andar nuestros planes, nuestros proyectos, creyendo que verdaderamente Él era fiel, y ahora damos testimonio de que verdaderamente es fiel, porque Él se manifestó en favor nuestro por su misericordia. Eso fue lo que pasó con Abraham. En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Y Pablo aquí, hermanos, no está dirigiendo esta palabra solamente a los romanos, se la está dirigiendo a los gentiles, hermanos, y entre los gentiles pues entra toda la humanidad, todo aquel, hermanos, que no es judío, que no es hebreo, que no pertenece al pueblo escogido, al pueblo elegido de Dios. Pero que eso no lo deja fuera de la misericordia de Dios, hermanos. También para él hay salvación, mas él tiene que conocer el mecanismo para alcanzar esa salvación. Fíjese que en esto, hermanos, de cómo está escrito que no hay justo, no hay ni siquiera uno, hermanos. La Biblia no habla, hermanos, por hablar. La Biblia no dice las cosas solamente por llenar páginas. La Biblia dice esto, hermanos, porque es una gran verdad de que hay un gran desconocimiento del temor de Dios, del temor de Jehová en la gente. Y por eso es que la gente es liberal, hermanos, en todo lo que hace. Y su corazón siempre está inclinado a hacer lo malo. Fíjese lo que dice de David ahí en Romanos, hermanos. Busquemos Romanos 4:6. Ahí vamos a leer un pasaje, hermanos, el cual nos confirma de cómo la misericordia de Dios fue manifiesta, hermanos, para aquel hombre, aún a pesar de lo que él hizo. Pero vamos a ver la clave, hermanos, de la salvación, la clave del perdón. Esto se encuentra en Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire lo que David pudo decir después de lo que pasó con él, mi hermano. Los que somos cristianos ya conocemos la historia, pero yo voy a hacer referencia a esto por los que no lo son, por los que desconocen la misericordia de Dios y que alguna vez ha llegado a su mente el pensamiento de que ellos no alcanzan perdón por la maldad que hicieron, por el pecado tan grave que pudieran haber cometido. Y esto estoy hablando incluso, hermanos, a los que han asesinado, a los que han cometido pecado hoy en día, que está en auge tanta maldad de secuestro,